Bien, buenas noches con todos y bienvenidos a su clase del 21 de diciembre del 2020, su clase de cátedra integradora 6. Y estamos revisando los bloques de botánica, con zoología también. El día de hoy va a ser un poco diferente porque vamos a conversar un poco de la didáctica. Y me gustaría con ustedes cubrir el tema de los grafos conceptuales, porque toda la parte teórica que estamos revisando tenemos que alinearla o aplicarla a la parte de la didáctica. Entonces, yo creo que ya ustedes conocen qué es la didáctica como tal. Entonces, la didáctica es una disciplina que habla de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y la idea de la nueva generación es que sea innovadora la aplicación de los conceptos que ya vienen trabajándose desde hace muchos años atrás. Y la innovación consiste justo en el modo en que nosotros vamos a ir desarrollando los conceptos. Y por supuesto, el conocimiento en nuestros estudiantes. Recuerde que usted está estudiando una carrera para enseñar. Y esa es la razón de ser de la didáctica. Entonces, hay tres ejes importantes. La didáctica como tal, el concepto de base o filosófico de la didáctica, el aprendizaje y la enseñanza. Cómo el docente llega al estudiante. Y noten que esa triada o esos tres pilares se interrelacionan. Entonces la didáctica está vinculada a la docencia y está vinculada al aprendizaje. Y hay una flecha bidireccional con respecto a la enseñanza y al aprendizaje. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay sistemas de aplicación. De manera que la disciplina o la parte pedagógica no solo es teórica, sino que además siempre está buscando herramientas que puedan mejorar la educación. Ya hoy en día tenemos incorporado el tema del Internet y tenemos, por supuesto, hay inclusive otros sistemas modernos como el famoso, como los famosos proyectos de aprendizajes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué pasó, señor Balón? ¿Qué incógnita tiene por ahí? Perdón, tenía el micrófono abierto. Ya. Entonces, los famosos proyectos de PPL, cuidado, van a confundir con la práctica preprofesional. Esos son las PPP. Yo me estoy refiriendo a los PPL. PPL son las siglas del proyecto de aprendizaje en aula. No estoy hablando, y cuidado, confunde con el proyecto integrador. El sistema de aprendizaje por PPL habla de que el maestro no genera
la instrucción clásica en la pizarra y él explica todo. Es una instrucción, un aprendizaje aplicado. Entonces el estudiante desarrolla su proyecto. El desarrollo del proyecto está en base a la investigación y eso luego es conducido. Hola, licenciada, buenas noches. O es expuesto. Sí, lo escucho, lo escucho. Sí, Julio Sí, lo César. escucho. Julio César, cierra tu. Ya voy a cerrar el audífono. Ya, listo. Entonces, esas son las nuevas. Esas son las nuevas tendencias, ¿no? Esas son las nuevas tendencias. Son las nuevas tendencias a lo cual se refiere esta lámina. Entonces, hay otras tendencias también que es la parte artística, la parte cultural y la parte tecnológica. Esas son las nuevas aristas que presenta la didáctica y, por supuesto, las herramientas que contempla la didáctica. Ahí nosotros tenemos cómo se va a construir el saber dentro de la didáctica. Entonces empieza con modelos locales. Se proyecta hacia una visión global. Y finalmente encuentra soluciones a diferentes problemas. Ahora, hay que hacer una aclaración con respecto a esto, ¿no? Hablamos de un macro panorama para llegar hacia el entorno local y eso me ayuda a la proyección para encontrar soluciones a los diferentes ámbitos problemáticos que se le pueda presentar al estudiante. Entonces, con ese introductorio, veamos el tema de lo de las estrategias de aprendizaje, que es lo que me interesa completar. Por favor, confirmen si logran ver ese cuadro que estoy proyectando. Sí, máster, sí se ve. Sí se ve. Entonces, las estrategias de aprendizaje, en términos generales, están definidos por procesos mentales y procesos mentales que los estudiantes siguen. Y por supuesto, estos procesos son secuencias y son operaciones cognitivas. Y como son procesos, por supuesto, yo le aplico la parte, valga la redundancia, procedimental. Y es el proceso procedimental justamente para ir generando y presentando la información hacia los estudiantes. Ahora, el maestro tiene si lo queremos ver, la meta de desarrollar esa presentación o ese procedimiento de información, de presentación de información hacia sus estudiantes, pero hay que buscar la manera de hacerlo significativamente. Hay diferentes estrategias de aprendizaje en definitiva, pero nosotros requerimos buscar las mejores técnicas para hacerlo significativo. Entonces, en este documento que les estoy compartiendo, no es documento, es una página de internet, yo lo voy a subir al campus virtual. Hay clasificación o tipos de estrategia de aprendizaje.
Entonces está el memorístico, que es el convencional, está el significativo, en el cual nos vamos a centrar. Y dentro de eso tenemos también estrategias cognitivas. Este cuadro en realidad es muy útil porque presenta un conjunto de acciones o de características de la estrategia de aprendizaje. Entonces, todas estas acciones parten del sujeto que aprende. Todo eso parte desde sus estudiantes. Partiendo un conjunto de acciones hacia los estudiantes, podemos nosotros incluir técnicas, operaciones o actividades específicas. Luego que hemos nosotros programado esas técnicas o hemos seleccionado técnicas, operaciones, actividades específicas, yo veo o busco el propósito de lo que he seleccionado. Y el propósito es llegar a la solución del problema. De un problema académico, por supuesto. Y dentro de esta solución, nosotros debemos de ser capaces de involucrar otros aspectos vinculados a estas temáticas o a estos problemas. Finalmente, el objetivo último es generar hábitos de estudio. Y hábitos de estudio que conlleven a la flexibilidad. Entonces, el cuadro empieza de izquierda a derecha y empieza con 3 procesos, que es lo que tenemos en pantalla. El proceso memorístico, el significativo y el recuerdo. Entonces, estos procesos, a su vez, tienen el tipo de estrategia. Entonces, centrándonos en el significativo, que es al que nos interesa llegar, es el conjunto de elaboración o búsqueda del conocimiento, ¿no? Porque para elaborar cualquier esquema documental, requiero yo encontrar toda la gama de información posible y de ahí partir a la organización. Entonces, cuando hacemos nosotros o cuando nos encontramos en una estrategia de elaboración, el objetivo final es desarrollar un proceso simple. ¿Y dónde viene la parte de la experiencia como tal del docente? Justamente cuando empezamos nosotros a presentar evaluaciones de acuerdo a los niveles en los que se encuentran los estudiantes. Entonces, por ejemplo, usted tiene ahí todo la clasificación de lo que es el tipo de educación, ¿no? Educación básica, nivel educación media, llegar al nivel de educación superior, llegar al posgrado. Y en base al crecimiento, si usted lo quiere ver académico de sus estudiantes, usted desarrolla o plantea los objetivos según el tipo de la estrategia que está empleando. De manera que, por ejemplo, una habilidad o una técnica catalogado como procesamiento simple
es buscar o encontrar palabras clave en un texto. Asimismo, puede ser también buscar rimas. Con respecto a esto de las rimas, ¿no? Tenía inclusive un comentario que hacer. Y me incluyo, ¿no? Habemos ciertas personas que quizás el aprendizaje de un concepto se haga fácil relacionándolo con alguna anécdota o alguna frase. Entonces, por ejemplo, ciertos conceptos a mí se me hacen, estoy hablando como si fuese estudiante, por si acaso. Entonces, mucho más fácil se me hace entender un concepto cuando, por ejemplo, recuerdo alguna canción o algún fraseado de una canción y por supuesto que implique una rima y yo lo asocio con el concepto. En el caso de los niños es mucho más fácil aplicar esto de las rimas que, por ejemplo, para alguien ya adulto en un nivel superior. No es imposible, por cierto. Debo de citar el caso de mis estudiantes de desarrollo comunitario ambiental. Uno de ellos elaboró un poema justo con el tema de desarrollo sustentable, ¿no? ¿Qué es sostenibilidad? Y él elaboró un poema. Entonces, por ahí viene el tema de la inclusión de rimas. Ya tocando la parte de educación superior. En el nivel básico es mucho más sencillo, ¿no? Ahí tiene usted al niño que canta el árbol, cuánto quiere al árbol, tiene usted la canción de las vocales. Hay un sinnúmero de técnicas ahí, o inclusive de actividades que se desarrollan. Pero esto sigue siendo procesamiento simple. Otra técnica de procesamiento simple son las imágenes. Las personas vemos imágenes y es más fácil asimilar, asociarlo con palabras. Otra habilidad es el parafraseo. Sigue siendo un procesamiento simple. Este parafraseo usted lo ejercita casi a diario, ¿no? Hace su tarea, busca una información, hay una cita, hay unos párrafos, y lo copia y luego usted lo transforma y lo parafrasea. De manera tal que ya no queda la idea original del autor expresada directamente, sino que es la idea, pero con palabras propias. Ese es el parafraseo. Y finalmente, la última técnica de procesamiento simple son los organizadores. Ya para la temática del procesamiento complejo, usted ya requiere de incluir inferencias. ¿Y a qué se refiere con inferir? Ya es obtener de su investigación, de su búsqueda de datos, de su búsqueda de trabajos previos, inferir conclusiones, referir trabajos anteriores que le conlleven a usted como estudiante generar un criterio nuevo con respecto a cualquier tema. Otra técnica u otra habilidad del procesamiento complejo es el resumen. Alguien va a decir, ¿y cuál es la diferencia del parafraseo con el resumen? El resumen tiene que ver con poder extraer
de mis citas o de mis párrafos conceptos claves. Extraídos los conceptos clave, yo elaboro una nueva articulación de conceptos. Eso es el resumen. Totalmente diferente al parafraseo. El parafraseo es coger una frase y cambiar, buscar sinónimo y termina el asunto. El resumen no. El resumen es de 3, 4, 5, 10, 20 fuentes. Yo extraigo conceptos de cada uno de ellos para generar mi propio análisis. Esa es la diferencia del resumen y por eso se lo cataloga como procesamiento complejo. A su vez, tenemos también las analogías, que es la parte de contraste. Una analogía es un ejemplo, una similitud. Y yo puedo con estas similitudes elaborar inclusive hasta nuevas proyecciones, ¿no?, sobre mis conceptos. Y finalmente yo tengo en la parte de procesamiento complejo, elaboración conceptual. Ahora, estas primeras finalidades, si así lo quiere ver, el procesamiento simple y el procesamiento complejo, solo los va a cubrir en la primera etapa, que es la elaboración de los documentos como tal. Eso va a contribuir o va a aportar al aprendizaje significativo. Pero por otro lado, y de manera paralela, viene la organización. Porque para elaborar un organizador, para elaborar o desarrollar una herramienta conceptual, ya vamos a ver el tema de las redes, por cierto. Entonces yo requiero primero recopilar información, elaborar mi propio documento y debo de aplicar un sistema de organización. Y entonces dentro de mi organización yo debo de clasificar mi información y clasificada empezar a darle prioridad. Hay una información, un tipo de información que es más importante que otra. ¿Por qué? Porque quizás, por ejemplo, presente evidencias contundentes de tipo estadístico, porque quizás presente evidencias contundentes de casos puntuales o de secciones de estudio, o puede ejercer jerarquización en función también de lo que yo deseo proyectar en mi clase. Y esa proyección va de la mano, por ejemplo, con mis instrumentos como son las planificaciones y los famosos sílabos de clase. Entonces, esta parte de organización tiene que ver con el uso de categorías. Como maestro hay que categorizar la información. Y categorizándola, y por supuesto, combinándolas con un parafraseo, con organizadores previos, con mapas conceptuales, redes conceptuales, yo puedo jerarquizar. Y la jerarquizo, y para ello empleo las redes semánticas, los mapas conceptuales, el uso de estructuras textuales, los diagramas de pensamiento radiante, lo que hemos estado insertando poco a poco. Entonces, eso básicamente es la aplicación del aprendizaje significativo de acuerdo a los tipos de estrategia y de acuerdo a las habilidades que quiero desarrollar en los estudiantes. Ya el tema del recuerdo y la parte memorística es una situación que
yo me atrevería a decir que está casi asegurada cuando hemos logrado en el estudiante despertar el aprendizaje significativo o llegar al aprendizaje significativo. Obviamente, si ustedes aprenden algo y ese algo fue mostrado con algún elemento importante para su desempeño, o hubo un conocimiento que fue presentado de una manera novedosa, entonces de seguro va a estar grabado en su recuerdo. Y por supuesto usted va a sacarlo a relucir en cualquier instancia, ¿no? Porque ya está grabado en su subconsciente. Entonces, en realidad, de este cuadro que estamos apreciando, el corazón o la médula del trabajo está con el aprendizaje significativo. Y por supuesto, el aprendizaje significativo me garantiza o va de la mano con el aprendizaje memorístico y garantiza el recuerdo posterior del conocimiento. Preguntas, señores, hasta ahí. Preguntas. Sí, hay estudiante en la sala de espera, me dice. Julio que se salió. Yo no tengo a nadie en sala de espera. Esa es la verdad. Yo tengo una pregunta a mí. A ver, le escucho. Con respecto al tema del resumen propiamente dicho, es correcto, por ejemplo, teniendo una lectura grande, nosotros subrayar lo más importante y de acuerdo a lo que subrayamos, ir armando el resumen textualmente, ¿o estoy equivocado? No, no está equivocado. El tema es que usted eso lo hace libremente. Pero ya como maestro, ya usted frente a la clase, usted tiene que seleccionar qué habilidades o qué técnicas va a combinar. De lo que escucho, usted está combinando palabras claves y está combinando resumen. Pero eso lo hace usted libremente como alumno. Pero ya como profesor, como docente, ya tiene que programar actividades. Entonces, por ejemplo, esta clase no solamente está diseñada para mostrar la parte teórica de botánica y zoología. Por ejemplo, se entiende que hay que incorporar las técnicas para mejorar el desempeño y el aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Que va a quedar una tarea. Y ustedes van a tener que, por ejemplo, desarrollar un grafo conceptual que se llama redes marcos. Y eso lo vamos a ver acá. Entonces tendrán que aplicar la forma de hacer esa red, pero con ese criterio. Puede usted libremente hacer su propio grafo conceptual y puede usar los elementos, ¿cómo no? Pero como maestro usted tiene que programar. Y tiene que programar la combinación de esas técnicas o habilidades. Esa es la diferencia. De ahí, usted como estudiante, por ejemplo, puede hacer palabras clave. Y aplicando palabras claves, para usted se le hará mucho más fácil un concepto. Eso está muy bien. Pero cuando ya esté frente a la clase, es usted que tendrá que insistir y decirle, a ver, en esta ocasión vamos a trabajar con imágenes. Y yo quiero ver imágenes de tal tipo en su tarea. A esa programación a que nos referimos. Otro ejemplo, yo a veces les digo, bueno, vamos a trabajar con el caso de estudio del libro de Audersen, el monstruo marino. Entonces, el monstruo marino lo analizo como una analogía de lo que estamos aprendiendo.
Es una analogía. Que para algunos eso le va a representar un recuerdo, puede que sí. Para otros puede ser que solamente se quede como un aprendizaje memorístico. Ya eso dependerá de la receptividad del estudiante. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna inquietud o alguna otra incógnita? Entonces, ahora sí vamos a revisar las redes, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un cuadro en donde le muestra la aplicabilidad de cada estrategia. Entonces, la estrategia del ensayo, que forma parte de las tareas básicas del aprendizaje, un ejemplo puede ser repetir los colores del espectro de luz. Otra estrategia de ensayo, también de tarea básica del aprendizaje, es copia y subraya las palabras clave. Otro ejemplo ya de elaboración. Cree usted analogías o busque analogías y aplique además el parafraseo. Entonces, usted puede desarrollar inclusive hasta en sus actividades niveles de complejidad. Ya le está pidiendo dos habilidades: la creación de analogía y el parafraseo. Para yo llegar al parafraseo significa que tengo que investigar por lo menos unas 5 fuentes y desarrollar mi parafraseo. Entonces, ya esas son tareas más complejas. Una aplicación, por ejemplo, del tema o de la estrategia organizacional es que usted tenga diferentes esquemas y que en base a esos esquemas ordene la información. Inclusive se pueden tomar hasta evaluaciones en función de estas estrategias, porque yo le puedo, se me viene a la mente la enseñanza del idioma. Quiero aprender un idioma nuevo y me dice el profesor, usted ordene estas palabras en función del árbol genealógico familiar. Entonces me enseña, papá, mamá, y yo voy como estudiante desarrollando la parte organizacional y ordeno la información. Hay también ya la estrategia del monitoreo de comprensión, que ese es uno de los niveles más elevados, ¿no? Porque habla de la metacognición. Y entonces el individuo tiene conocimientos ya adquiridos en el camino, ¿no? Y en base a ese conocimiento se elabora el proceso cognitivo. Ya estas estrategias van aumentando con respecto a lo complejo, ¿no? Y llegamos también, inclusive tenemos como ejemplo la aplicación de estrategias afectivas, en donde busco que mis estudiantes se sientan cómodos, se relajen, perdón, donde hay autocomunicación positiva. Se me viene a la mente, ustedes solían en su aula, ¿no? Yo recuerdo tanto para una Navidad, ustedes se sentían muy motivados y ponían a su Grinch en la pared.
y ponían la manito de Grinch con el regalo de la Navidad. Entonces, esa es una estrategia afectiva. De manera que ustedes se sentían muy contentos de ver su monstruito verde pegado en la pared y era hasta un comentario agradable por fin de año. Pero no significaba que por aplicar una estrategia efectiva, ustedes no podían aplicar una estrategia de elaboración más compleja. Ustedes desarrollaban sus propios esquemas de jerarquización. Ustedes desarrollaban, por ejemplo, procesos cognitivos a través de sus resúmenes, sus parafraseos, y de esa manera se llegaba al aprendizaje significativo, usando justamente la nueva información que habían adquirido. ¿Sí me explico, señor Balón, cuál es la situación con respecto al uso de esta tabla? Sí, Miss. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver los tipos de redes, ¿no? Bien, por favor confirmen si logran ver la pantalla celeste que Sí, dice Miss. tipos de redes Sí, semánticas. Miss, sí la vemos. Bien, entonces Sí, Miss. vamos esto a desmenuzarlo de manera vistosa. Nosotros conocemos o estructuramos una red semántica. Y una red semántica es una representación del conocimiento. Hay una regla muy importante. Yo no puedo colocar aquí nubecitas ni estrellas porque me parece más bonito. Tampoco puedo colocar frases. Yo recuerdo que con ustedes trabajamos el asunto del artículo. Entonces, estas redes semánticas solo trabajan con una palabra. Y pare de contar. Si usted aquí coloca una frase como principal, esa red está mal elaborada. Entonces, las redes semánticas o las representaciones de conocimiento suelen ser visualizados como árboles. Y por supuesto, es una forma de representar un mapa conceptual y mental. Entonces, el grafo conceptual como tal no se encuentra etiquetado en los arcos. ¿Qué quiere decir en los arcos? Por ejemplo, hay elementos notacionales con los cuales yo puedo trabajar. ¿Cuáles son los elementos notacionales? Un nodo conceptual es un rectángulo. Y por favor, fijen sus miradas. Déjenme ver si puedo agrandar un poco. Ya. Fíjense sus miradas en el ejemplo del animal y el ave y los mamíferos. Yo deseo enseñar
cuáles son las características del ave y cuáles son las características de un mamífero. Entonces, un elemento notacional o el nodo conceptual, en este caso, son los rectángulos. Y las bolitas o los óvalos son nodos de relación. Y las flechas, en cambio, van a marcar los arcos. El arco es el lindero del círculo o del óvalo o el lindero del rectángulo. Entonces, observen cómo ese grafo conceptual exhibe el concepto y ese concepto es procesado bajo la relación entre los nodos. Entonces, por ejemplo, decimos, ¿no?, que el avestruz y el albatro son aves. Y mi flecha va a tocar o a relacionar los dos arcos. Hay conectores y eso sí es correcto aplicarlo, pero conectores, señores. ¿Qué es conector? Son también palabras precisas, tipo de, pone, vuela, o sea, son cuestiones muy precisas. Cuidado, alguien quiere hacer un grafo conceptual colocando ahí vamos inclusive hasta definir, los conectores tienen dos palabras y pare de contar. No es un resumen, no es una frase, no es eso. Este grafo conceptual nos da una idea, por ejemplo, que lo que desea transmitir este maestro son los tipos de ave, los tipos de mamíferos o ejemplos de mamíferos, ejemplos de ave con su característica. Eso es lo que ese maestro o esa maestra desean transmitir. Entonces, por favor, hay 3 tipos de redes. Para mí son redes. Redes ISA, los grafos conceptuales y las redes de marcos. Este que estamos mostrando es un grafo conceptual. ¿Por qué? Porque ahí existen nodos de conceptos y de relaciones. Veamos el tema de las redes ISA. ¿Qué son las redes ISA? La red ISA se diferencia del grafo conceptual porque aquí tenemos nodos etiquetados. Entonces, ¿qué significa esto de nodos etiquetados? Ya no tengo yo elementos notacionales como tal. Simplemente lo que tengo es un nodo, son nodos, y a esos nodos le incluyo lo que le llamo una etiqueta. No van encerrados con rectángulos. Es decir, no hay un nodo conceptual expreso. Pero, sin embargo, tengo yo el vínculo de las líneas, ¿no?, que une esos nodos. Y pare ahí de contar. Acá ya no hay conectores. En las redes ISA no existen conectores. Solo existen etiquetas para los nodos. No hay conectores, no hay elementos notacionales. Únicamente hay nodos relacionados.
Entonces, miren ustedes, ¿qué quiere aquí relacionar? Que el pescado, los animales y el tiburón. Eso es lo que quiere decir. Y quiere transmitirle la idea de que, bueno, los tiburones son parte de los peces, ¿no? Ahí creo una pregunta. Vamos a ver qué puede decir. Ya, hija, Vanessa, está bien, ya. Bien, entonces, esas son las redes ISA. Veamos el tema. Bueno, ya habíamos hablado de los grafos conceptuales, ¿no? Y ya esto habíamos explicado, que el grafo conceptual tiene los nodos de concepto, la relación, ya eso ya habíamos conversado. Y el ejemplo de grafo conceptual es esta red, la primera que vimos, ¿no? La de las aves, los mamíferos, que son animales, y los ejemplos de aves y ejemplos de mamíferos. Veamos las redes de Marcos o los esquemas de Marcos. Ya este tipo de esquema es un poco más complejo, porque tal como ustedes lo ven en la pantalla, tiene que ver con la asociación de situaciones determinadas y empezamos a priorizar esos conceptos o esos nodos relacionales, los empezamos a priorizar y empezamos desde una unión de enlace que es parte de una etiqueta de nodo. Entonces, ahí tenemos un modelo de red de Marcos. Y noten que dice un nodo, ¿no? C1. Y en el siguiente nivel van los de C2 y C3. Esto tiene muchísima relación. ¿Se acuerdan ustedes al árbol de problemas? Y en algún instante, ya estamos sobre la hora. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque ya nos están timbrando vamos a dejar hasta ahí la clase. Ya están timbrando por favor, prendan la cámara los que tengan para poder tomar la foto. Hemos terminado con 17 personas. Carlos Balón, Carlos Macías, Daira Castillo, Dara Peñafiel, Omar Desiderio, Yanina Carpio, Jonathan Flores, José Bajaña, Juliana Naranjo, Julio César, San Lucas, Jonathan Flores, ya dijimos, José Bajaña, Juliana, Mayra Romero, Michelle Mila, Pamela Olvera, Douglas Varas, Xiomara Figueroa, Zulay Alejandro, Vanessa Espinosa. 3, 6, 9, 12, 15, 18, ya. Déjenme tomar la foto de esto. Y mañana, por favor, continuamos con este tema, ¿no? Vamos a trabajar. Sí les rogaría, por favor, que empiecen a trabajar ya las redes de los ejemplos de cada red, porque eso es lo que voy a solicitarles, ¿no? Ustedes son libres. Bueno, yo voy a estipular un tema con la zoología, que ustedes ya han venido avanzando con zoología, ¿no? Muchas gracias y tengan buenas noches.